electoral venezolana y bueno, los procesos o los actos, mejor dicho, de totalizar, comunicar y proclamar. La unidad administrativa a la cual yo dirijo tiene como objetivo el de lo que está establecido en la norma, en los artículos referentes a estos aspectos, llevarlo de lo cualitativo, de lo que expresa la norma, a lo cuantitativo. O sea, nosotros hacemos una transformación o darle vida numérica a lo que está plasmado en la norma para poder llevar a cabo las actividades que nos competen y que forman parte de las actividades que están plasmadas en el cronograma electoral de nuestra institución. Entonces, vamos a partir de lo que está plasmado en el artículo 6, que lo vimos ayer, que nos habla que el sistema electoral radical de las elecciones que regula la presidencia garantizará los órganos del Estado que emanen de la voluntad popular, es decir, todos los órganos por las cuales se elijan a nivel popular tendrán la legalidad y la legitimidad, gozarán de ella, puesto que es el Consejo Nacional Electoral, según lo que establecen los artículos 292 en adelante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quienes somos los encargados de llevar a cabo los procesos electorales de los cargos de elección popular para los entes públicos o los poderes públicos. El artículo 7 nos habla ya lo hablábamos, de la modalidad de elección para los cargos ejecutivos, o también llamados uninominales o personalizados, que son el cargo que vamos a elegir ahora el 28 de julio, como el del presidente de la República, los gobernadores de Estado y los alcaldes. Es importante que vayan fijando estos conceptos. Son cargos unipersonales. ¿Por qué? Porque de una terna de candidatos que se postule, como se inició en el proceso de hoy, esa terna va a surgir en un solo nombre, por eso se le llama unipersonal. Pedro Pérez, Francisco Franco, Alicia Machado, etcétera, etcétera, son los candidatos y candidatas, pero de ese va a surgir, de ese evento electoral para el cargo de presidente, gobernadores o alcaldes, un solo nombre que va a ser el que nosotros vimos, que se elige por mayoría relativa de votos, que es el candidato que alcance el mayor número de ellos. ¿Estamos claros? Ok. Para el caso de los cuerpos deliberantes, llámese Asamblea Nacional, consejos legislativos y consejos municipales, ya vamos a ver más adelante, siempre se utilizaba el sistema de representación proporcional, pero es a partir de los cambios que se suscitaron en las normas electorales, prácticamente desde el año 89 en adelante, que se vino introduciendo esa modalidad que nosotros llamamos de personalización del sufragio o cargos unipersonales o pluripersonales, en la cual se plasma en esta de personalización del sufragio para los cargos nominales. Entonces, para los cargos ejecutivos se utiliza el de unipersonal. Para los cuerpos deliberantes hay una combinación de la personalización del sufragio, bien sea unipersonales o pluripersonales, lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo de circunscripción, con el que históricamente desde el año 47 en Venezuela se utiliza para los cuerpos deliberantes, como es de la llamada lista o de representación proporcional. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Yo lo que quiero es que, estoy repitiendo esto para evitar el contexto para lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, bueno, luego viene que en el artículo se habla que todo elector, ¿verdad?, tiene la posibilidad para los cuerpos deliberantes de tener dos votos, ¿verdad? El voto personalizado o nominal y el voto de la lista. ¿Ok? O sea, la ley es muy explícita en eso. Tú tienes la posibilidad, tienes el derecho de ejercer el voto de las dos maneras, de la manera nominal y de la manera de la proporcionalidad o la llamada lista. Y el artículo 20, bueno, desarrolla todo lo que es el proceso
de cómo, lo vamos a ver cuando explicamos el ejercicio de totalización, de la modalidad, de cómo se desarrolla lo que es la llamada representación proporcional a través de las llamadas listas cerradas y bloqueadas. ¿Ok? Ok, entonces vamos a entrar, ya refrescar esa parte que la vimos ayer, pero para entrar en contexto, vamos a ver hoy lo que son las llamadas circunscripciones electorales. Fíjense, en Venezuela, nunca en el sistema electoral venezolano, esta palabra de circunscripciones electorales era muy poco usada. Era muy poco usada porque los cargos que se elegían siempre eran por el voto lista. Por aquí yo les traigo un ejemplo, ahorita vamos a ver el libro, de un tarjetón del año 88, ¿ok? Donde se elegían simultáneamente el cargo de presidente de la República unipersonal y el voto pequeño, ¿verdad?, para los cargos a los cuerpos deliberantes. De hecho, en esta tarjeta pequeña no solamente elegíamos diputados al antiguo Congreso de la República, sino también se elegían los llamados asambleas legislativas o llamados consejos legislativos estadales. ¿Ok? Fíjense ustedes que en todas las tarjetas, independientemente del color, no veíamos nombre sino del candidato. ¿Ok? El candidato a presidente de la República, y en la tarjeta el color verde con las diferentes siglas de los partidos y los diferentes colores. ¿Ok? Eso lo vimos nosotros desde el año 47 hasta prácticamente el año de 1988, con algunos cambios que se dieron para 1998. Ya eso serían temas más específicos, pero lo que les quiero decir es que en Venezuela solamente se votaba unipersonalmente para el cargo de presidente de la República. Por supuesto, hasta el año 89 no existía el cargo de gobernador ni de alcalde, ya que los gobernadores eran nombrados por el presidente de la República y los alcaldes municipales no existían. El alcalde municipal lo ejercía esas funciones ejecutivas, las ejercía el presidente de los consejos municipales. Y ahora vamos a ver, vamos a hacer un poquito de historia cuando veamos esa parte que nos corresponde. Entonces, fíjense, ¿qué es una circunscripción electoral? Sinceramente, una circunscripción electoral es un espacio territorial o es el ámbito territorial que se crea, bien sea naturalmente, porque ya existe, o que se crea artificialmente, en donde los electores emiten su voto para elegir un cargo. ¿Van captando la idea? Que una circunscripción electoral es un espacio, es un ámbito territorial. Vamos a decir que podría ser este redondo que está aquí, en un ámbito o espacio territorial en donde los electores que están en ese ámbito o espacio territorial emiten su voto para elegir un determinado cargo. ¿Estamos claros? Este autor, que se llama Guy Carnot, que yo siempre lo tomo como referencia, que es uno de los grandes estudiosos de los sistemas electorales en el mundo, me dice que, o define que la circunscripción electoral o el distrito electoral es aquella unidad territorial en la cual los votos emitidos por los electores constituyen el fundamento para el reparto de escaños de los candidatos o los partidos. Y nosotros en la Oficina Nacional de Infraestructura Electoral, bueno, tenemos un concepto propio, por supuesto basado en el de Carnot, que es aquel espacio territorial en el cual los votos emitidos por los electores y electoras constituyen el fundamento para el reparto de escaños de los candidatos y candidatas, organizaciones populares políticos, grupos de electoras y electores. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que ahorita nos quede claro es que es una circunscripción electoral. Es un espacio territorial que existe naturalmente o que se crea o que se conforma en donde los electores emitirán su voto para un determinado cargo. ¿Estamos claros? Claro. Entonces, fíjense ustedes, existe una clasificación de circunscripción electorales según este autor, que es la parte teórica. Circunscripciones electorales, tenemos el llamado Distrito Único Nacional, que es el caso del presidente de la República. ¿Por qué? Porque esa que llama Carnot el Distrito Único Nacional es el país completo, y lo vamos a ver ahorita en las elecciones del 28 de julio.
donde vote el elector, bien sea en Atabapo o bien sea acá en el Distrito Federal, su voto es para elegir quién, el cargo de presidente de la República. De la terna de candidatos que se postulen a partir de hoy, que aparezcan por supuesto en la boleta, etcétera, en donde sea desde Lagunilla hasta Macuro, etcétera, todos los votos van para el cargo de presidente de la República. Por eso es que se habla de un distrito único nacional o una circunscripción única. Dígame. Mi consulta es, por lo menos en las presidenciales, que es el primer caso que estoy tocando, hay un ganador. Y yo solamente quiero tomar como muestra un estado o un municipio, y en ese municipio, ahí, estadísticamente hablando, es el mismo ganador. Yo ahí puedo utilizar el concepto de circunscripción. Claro, nacional, porque están votando, todos los electores a nivel nacional están votando por un solo cargo, que es el cargo de presidente de la República. Claro, pero me explico. Por ejemplo, el municipio Libertador, yo quiero decir, el candidato A fue electo en el municipio Libertador con tal cantidad de votos, que estoy hablando solamente del municipio Libertador. Ahí yo puedo decir, el candidato fue ganador en la circunscripción. Está contradiciendo el concepto. Ok, perfecto. Sí, vamos por partes. Circunscripción electoral es el ámbito o espacio territorial donde los electores, ¿verdad?, emiten su voto. Para el caso del presidente de la República, Venezuela es la circunscripción nacional. Ahora, si de repente tú quieres observar en una parroquia, en la parroquia 23 de enero del Distrito Capital, ¿cuál fue la votación? Bueno, pero es la parroquia 23 de enero. Ahí ya tendría, exactamente. ahí ya tendría que hablar desde muestra. No, bueno, ya vas a hablar de la parroquia o puedes hablar hasta de la mesa electoral, puedes ir de lo macro a lo micro. Eso me dice, le aplica al tipo de elección. Exacto, ya vamos a ver eso, o sea que está tratando de cambiar. Ok, entonces tenemos este llamado distrito único nacional, que lo llama el autor, yo lo llamo circunscripción nacional, tan sencillo como es. Ahorita, el 28 de julio, vamos a tener una circunscripción nacional, ¿okay?, donde todos los electores de todo el país van a emitir su voto por un candidato. ¿Ok? Tenemos los llamados, vamos a brincar a antes de hablar de según la división político-territorial. ¿Ok? Venezuela está conformada por 23 entidades. ¿Ok? O 23 estados, 4 entidades, con el tipo regional, 23 entidades donde se eligen los gobernadores del estado. Entonces, la circunscripción natural para elegir un gobernador, ¿cuál es? El estado. ¿Ok? Esa es su circunscripción natural. Y tenemos a nivel de la división político-territorial 335 municipios. ¿Cuál sería la circunscripción natural del alcalde? El municipio. Esas son las llamadas circunscripciones naturales según la división político-territorial nuestra. ¿Ok? Venezuela está conformada por 24 entidades federales, 23 estados y un distrito capital, ¿verdad? 335 municipios y 1141 parroquias. Esa es nuestra división político-territorial. ¿Ok? Entonces, tenemos esa para seguir con los cargos de ejecutivos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal. Según este autor, tenemos los llamados distritos varios, fijados artificialmente. Esa palabra es muy importante para diferenciarla de las naturales. Las naturales son las que vimos ahorita: presidente, gobernador y alcalde, porque son las circunscripciones en base a la DPT o división político-territorial. Existen las llamadas circunscripciones creadas artificialmente para cada evento electoral, en las cuales, según su tamaño, van a ser donde se va a elegir un cargo, en donde se van a elegir 2 cargos o más cargos. Las llamadas circunscripciones uninominales, donde se elige un cargo, las circunscripciones binominales, donde se eligen 2 cargos, y las plurinominales, donde se eligen 3 o más cargos, que está específicamente para la Asamblea Nacional,
consejos legislativos o los llamados también consejos municipales. ¿Ok? Son cargos nominales, pero donde se crea una circunscripción artificialmente. Ya lo vamos a ver cuando vamos al ejemplo. Lo importante es que ahorita lo que quiero es que distingan lo que es una circunscripción electoral natural, según el cargo, y una circunscripción artificial según los cargos nominales que vayamos a elegir. ¿Estamos claros? Sí. Lo importante es que me sigan y me digan me gusta, pues, que lo vayan siguiendo. Y están las llamadas circunscripciones, ¿verdad? Llamada de distrito nacional adicional, que en Venezuela, desde el año 58 hasta el año 88, con las leyes que existían los diputados a la Asamblea, al Congreso Nacional y los senadores a la Asamblea Nacional, al Congreso Nacional, ¿verdad? Eran los llamados adicionales. O sea, sería también una clase aparte, diputados, senadores adicionales. Pero que prácticamente se revive esa modalidad de distrito nacional adicional porque se adiciona, porque se suma. En las elecciones del año 2020 de la Asamblea Nacional elegimos 48 diputados lista nacional. No sé si se acuerdan. O sea, el elector tenía 2 votos, el nominal y el de lista. Pero de ese lista no solamente íbamos a elegir los diputados regionales, o sea, a nivel de la región, sino que a su vez eso se iba a contabilizar para una lista de adjudicación nacional, que fueron 48 diputados adicionales que se eligieron en ese evento. Que como lo dije, una norma que se creó para el año 2020, que no sabemos si para el año 2025 se mantenga o se vuelva a lo que era originalmente. ¿Captaron la idea? Sí. ¿Captaron la idea? Yo lo que quiero ahorita es que distingan entre una circunscripción natural y una circunscripción artificial, que es lo que nos conlleva. Pero siguiendo la teoría de este Roman, bueno, aquí se plasman según nuestra realidad electoral los cargos a las diferentes instancias o diferentes poderes. Ok, entonces fíjense, existen los llamados tipos de circunscripción nacional, las llamadas circunscripciones electorales uninominales. ¿Por qué se le llama uninominales? ¿Por qué? Porque se va a elegir un solo cargo. ¿Ok? Y se llaman plurinominales cuando se eligen de 2 o más cargos. Cuando lo vimos hace rato, se puede llamar binominal o trinominal, pero ya a partir de 2 o 3 se les llama plurinominales porque son más de 2 o 3. Ok, según la teoría de Better-Knowles, bueno, hasta 5 circunscripciones electorales, 5 cargos o escaños, se le llaman circunscripciones pequeñas, esto es teoría, sería 10 medianas y más de 10 grandes. Esto es teoría, según el autor. Entonces, fíjense, ya vamos a entrar un poco al contexto de la historia electoral del sistema, la historia de nuestro sistema electoral. Ok, un poco partiendo del año de 1958. Como se lo mostré hace un momento, desde 1958 hasta el año 1988, los electores votaban a través de un tarjetón único en todo el país. No es como ahora que dependiendo de la elección, en las circunscripciones se vota según los cargos porque hay nombres. Okay, pero este tarjetón se empezó a utilizar en el año 47, en el año 58, en el año 63 y 68, que fue la última elección, se votaba por tarjeta. Este es un libro que editaron acá la gente de Cultura y AF, pero se votaba por tarjetas de los diferentes partidos. Cuando un elector iba a la mesa electoral, le entregaban una gama de tarjetas de los partidos postulantes, ¿verdad? Grandes y pequeñas. Ella escogía una grande y una pequeña, la introducía en un sobre, como se ve aquí, y este sobre que se ve acá, y la colocaba en la urna y el resto la botaba, o bueno, se la llevaba para su casa. ¿Ok? Yo les cuento una anécdota. Yo tenía 6 años cuando mi mamá votó en el año 68, y bueno, para mí, bueno, siempre me gustó la política y lo electoral. Ella me llevó las tarjetas y bueno, yo también voté. Yo le creé mi carita y también voté. Pero se votaba de esta manera. ¿Ok?
La persona agarraba una de estas tarjetas, la introducía en el sobre, ¿verdad? Con su propia lengua sellaba la tarjeta y la introducía en la urna electoral, ¿ok? Que era lo que se contabilizaba. Eso fue del año 47, año 58, tuvimos la transición autoritaria entre el 48 y el 58, luego tuvimos la del 63, la del 68, que fue la última, y para el año 73, ¿verdad? Fue donde se utilizó por primera vez, o donde se cambió la metodología. El Consejo Supremo Electoral de la época cambió la metodología utilizando tarjetones grandes como ¿verdad? Este es del año 88, y a partir del año 83 que se utilizaron estos tarjetones. En el año 83, ¿verdad? En el año 78, en el año 83 y en el año 88, que es el que tenemos ahorita más, ¿ok? En el año 68 se utilizaron estos tarjetones grandes, negros, en donde la gente, ¿cómo votaba? Marcando con un sello que decía CSE, Consejo Supremo Electoral. No, claro, que muchos no habían nacido, muchos estaban chavos, cuando por lo menos Acción Democrática, el partido de la época, decía, toma el sello y las dos blancas. ¿Ok? La gente llegaba, marcaba su logo. Yo recuerdo el bocho por 82. No, todavía se utilizaba. Así es, en el año que yo estoy aquí, hace 36 años. ¿Ok? Se marcaba de esta manera. Y bueno, se le decía a los que teníamos perspicacia, yo no echamos ya grande, la política, bueno, cuando tú vayas y votes y marcas la X, sopla, para que cuando dobles el tarjetón, o vaya marcado otro y te haga el botón número. ¿Ok? Vota por X candidato, lo soplas para que seque más rápido la tinta, agarras tu tarjetón y lo doblas, igual lo metes en tu tarjeta, en tu urna electoral. Era un mecanismo, era bien sencillo, pero bueno, tenía este tipo de situaciones. Entonces, la tarjeta grande era para elegir presidente de la República y la tarjeta pequeña para los cuerpos deliberantes. Fíjense que en esta tarjeta pequeña elegíamos Congreso Nacional, diputados y senadores, diputados de las asambleas legislativas y los llamados consejos municipales. ¿Ok? Entonces, por primera vez, en el año 1979, el gobierno del entonces de Luis Herrera, se separaron las elecciones municipales de las elecciones nacionales. ¿Ok? También se creó un tarjetón grande, pero con una sola tarjeta pequeña, en donde estaba el símbolo del partido, ¿verdad? Y el color del partido para elegir los concejales. ¿Ok? Fue en el año 79 el gobierno de Luis Herrera y en el año 84 el gobierno de Lucice, donde se dieron los primeros pasos de separación de elegir cargos separados del presidente de la República. Un dato politológico, antes el cargo del presidente de la República hasta el año 88 era el cargo, se llamaba el cargo portaavión. ¿Por qué? Porque él encima de sus hombros cargaba este poco cargo. Pues la gente generalmente votaba, como se habla en el argot popular electoral, votaba tubo o votaba lineal. Es decir, marcaba las dos verdes, las dos verdes. Acá las dos blancas, las dos blancas. Muy poco se votaba cruzado. Votar cruzado se marca la grande por un partido y la pequeña por otro. Entonces, ¿qué pasa? El cargo presidente de la República es un cargo portaavión, en la cual determinaba pues la fortaleza o debilidad de los candidatos. Y cuando prácticamente ganaba el presidente de la República, tenía una mayoría en el Congreso, tenía mayoría en los consejos legislativos y en los consejos municipales. Esto fue los primeros intentos de separación del cargo de concejal. El sistema electoral, el de la representación proporcional, que lo vamos a ver más adelante, que se utilizaba desde el año 58 para elegir cuerpos deliberantes. Para el año 89, para el año 1989, un cambio en el sistema político venezolano, ya que en ese instante, en esos momentos históricos, ya se estaban dando
algunos cambios desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político, en el cual pues la antigua Comisión Presidencial para la Reforma por primera vez íbamos a elegir los cargos de gobernadores de estado, que se eligieron en el año 1989, y los cargos de alcaldes. ¿Okay? La figura del alcalde o el ejecutivo municipal no existía, se crearon para ese año o a partir de ese año. En el año 1989 se eligieron los gobernadores y los alcaldes. ¿Okay? En el año 1989 también elegimos los concejales, ¿verdad? A través de las llamadas listas abiertas. Lástima que no tengo ese cuadrillo, en donde el elector no votaba solamente por una tarjeta, un color de tarjeta, sino que a su vez era un cuadernillo donde aparecían los nombres, aparecía el color de la tarjeta, pero a su vez aparecían los nombres de los candidatos. ¿Ok? Fue un sistema bastante engorroso, porque en el caso del antiguo distrito del municipio Libertador, del antiguo distrito federal, elegíamos 25 concejales. Entonces imagínense ustedes, las personas para votar por 25 nombres y más iba a combinar con otras listas, era difícil. La gente en un 80% siguió votando por su voto lista, marcando con una X el color de la tarjeta, y solamente un 20% se puso a escoger nombre. Y lo otro era que si ponía más del número de cargos de lista, porque a veces no se sabía, el voto era nulo. Porque si se eligen 25 cargos y votaban por 26 o más, ¿a quién se lo adjudicaba? Ahí no se conocía la intención. Y votaban por menos de ellos, sí. Pero de todas maneras, histórico y referencial. Este sistema de listas abiertas murió al nacer, porque fue muy difícil. La totalización y la adjudicación fue muy engorrosa. Yo trabajaba aquí en el consejo, una experiencia bien rica, bien a uno pues le gusta estas lides, fue bastante de mucha alimentación intelectual y de la dinámica electoral. Ok, entonces en los años 92, 93 y 95, visto el fracaso del sistema de listas abiertas, ok, diferente de la lista cerrada, que es que está allí, que no se conocen los nombres, en la lista abierta sí se conocen los nombres, se utilizaron los llamados circuitos electorales. En el 92 y 95 para elegir Consejo Legislativo y Consejo Municipal, y para el año 93 para elegir los diputados al antiguo Congreso de la República. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consistían los circuitos electorales? Imagínense ustedes, sentarse allá abajo todos los partidos políticos, en los cuales se creaban circuitos en donde se tenía que bajar hasta la parroquia y ver los centros de votación que iban a conformar a diferentes circuitos, en donde muchas veces un centro de votación formaba parte de 2 o más circuitos. ¿Me van captando la idea? Entonces, por favor, el que no vaya captando y quiera, yo le puedo explicar con otras palabras o cambiar el contexto de explicación. Repito, los circuitos electorales también que se utilizaron para esos 3 eventos electorales era que acá en el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas más representativas y los técnicos del Consejo Nacional Electoral nos sentábamos para conformar dichos circuitos electorales, pero que íbamos hasta lo más medular de lo que es una elección, que es el centro de votación, ¿ok? Para conformar dichos circuitos electorales con una metodología que no podían ser más de un 30% de electores que conformaran este circuito. Existían mecanismos establecidos en la ley que nos imponían una camisa de fuerza. Pero ¿qué pasa? Que había centros de votación, que es lo más emblemático que sucede allí, o que sucede en este instante, que eran multicircuitarios. Es decir, de repente la mesa 1 pertenecía al circuito 1, la mesa 2 de ese mismo centro de votación, como siempre el caso del ejemplo del Liceo Fermín Toro. ¿Sabes cuáles son el Liceo Fermín Toro? Ahí arriba.
El permitolo era un centro multicircuital que tenía o que concentraba hasta 3 circuitos electorales. La mesa 1, por decirlo, formaba parte del circuito 1, la mesa 2 del circuito 2 y la mesa 3 del circuito 3. Y por cada circuito había una terna de postulados. Por el circuito 1 los partidos postulaban a X, Y, Z, la 2 igual, la 3 igual. Pero ¿qué pasa? Los electores no tenían una alta capacidad racional de información y muchas veces no sabían por quién votaban. ¿Por qué? Porque de repente conocía a Pedro Pérez, que era su candidato de su partido, pero él votaba en la mesa 1 que formaba parte del circuito 1 y resulta que la persona había sido postulada por el circuito 3. ¿Capta la idea? O sea, un poco lo que sucedió en ese evento electoral. Ese sistema de circuitos electorales también fracasó por ese tipo de situaciones. Primero, porque era una negociación política que se hacía acá entre los partidos. Y en segundo lugar, para el elector no tenía sentido, que muchas veces no sabía por quién iba a votar. Pensaba que iba a votar por alguien, pero resulta que no, que votaba era por otra persona, porque los circuitos tendían a confundir. Es a partir de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, hasta la actual Ley Orgánica del Proceso Electoral de 2009, de todos los eventos que se han celebrado desde el año 98 hasta el año 21, que se habla de circunscripciones electorales. Circunscripciones electorales para cargos nominales. ¿En qué consisten las circunscripciones electorales y en qué se diferencia de los circuitos? Es que en las circunscripciones no se puede violentar la conformación de la división político-territorial. Conforman circunscripciones o con parroquias y municipios, o municipios y parroquias, mejor dicho, o con municipios solos o con parroquias solas. Pero no puede violentar la división político-territorial como sucedió en esos eventos electorales de esos años. ¿Van captando la idea? En esos eventos donde se dirían a través de los circuitos se violentaba la división político-territorial por tú la parroquia, ¿cómo se llama? La parroquia donde se va a servir todo. San Juan. No, bueno, no sé que sea San Juan. O no sé, no, aquí puede ser un caso catedral. La parroquia catedral no puede ser violentada para la elección de cargo público. Ella o se elige solamente en esa parroquia, o esa parroquia se une con otra parroquia, o sencillamente a nivel del municipio. ¿Estamos claros? Esa es la gran diferencia entre los llamados, lo que son actualmente las circunscripciones electorales y los circuitos electorales. La diferencia es que los circuitos electorales violentaban la división político-territorial. Se creaban circuitos electorales en base a centros. Las circunscripciones electorales se crean en base a la conformación de los 335 municipios y las 1141 parroquias. ¿Captaron la idea? Sí. Dale, pues. Ok, entonces, fíjense. Las circunscripciones electorales desde 1900, desde el año 98 hasta la actualidad, han existido unas reglas metodológicas que están plasmadas en el artículo 19 de la ley, que es el método que debo seguir o que debemos seguir para conformar circunscripciones electorales para los diferentes cargos a los cuerpos deliberantes. ¿Ok? Bien sea asamblea, consejo legislativo o consejo municipal. Estos son criterios metodológicos que llamamos nosotros en la unidad administrativa, que están plasmados en el artículo 19. No voy a permitirles leerlos. Entonces ya sabemos lo que es una circunscripción, es un ámbito o espacio territorial en la cual los votos que emiten los electores para elegir un determinado cargo. Ya vimos los naturales, ejecutivo, presidente, nacional, regional, gobernador y local alcalde. Pero estas circunscripciones electorales es la que me introduce a lo que está plasmado en el artículo 8 de la ley, en donde me dice que el elector tiene la posibilidad de elegir cargos nominales y cargos por la representación proporcional.
el artículo 19 de la LOPRE me dice, ¿cómo vamos a elegir a esos cargos, a los cuerpos deliberantes de manera nominal? ¿Van captando la idea? Entonces, me da estos lineamientos. Ahí lo dice, el artículo 19. Para la elección de los cargos nominales a los cuerpos deliberantes, el Consejo Nacional Electoral conformará las instituciones electorales que se regirán por los siguientes lineamientos. ¿Ok? La Oficina Nacional de Infraestructura Electoral, adscrita a la Junta Nacional Electoral, la cual tiene dentro de sus competencias, que está plasmada en el artículo 48, numeral 1, de la Ley Orgánica del Poder Electoral, establece que es la que conformará las instituciones electorales y esta unidad administrativa es la que se encarga de conformar, de diseñar las circunscripciones electorales para los cargos nominales. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el primero. Me va a permitir leerlo para que quede claro. No me escape nada. Para la elección de cargos nacionales estatales, la circunscripción electoral podrá estar conformada por un municipio o agrupación de municipios. Fíjense ustedes, me hablan ya de las entidades de la división político-territorial. Municipio o agrupación de municipios. Una parroquia o agrupación de parroquias. ¿Ok? O combinación de municipios con parroquias. Y aquí me pone la primera camisa de fuerza para yo conformar una circunscripción. Para conformar una circunscripción que sea con municipios combinados con parroquias, municipios con municipios, parroquias con parroquias, debe respetar este criterio de continuidad y contiguidad. Para yo conformar una circunscripción electoral, esta debe estar conformada de manera continua y continua. ¿Qué significa la palabra continua? Vamos a empezar por esta. Que una parroquia que conforme una circunscripción electoral esté una al lado de la otra. Yo no puedo conformar una circunscripción electoral con la parroquia San José, con la parroquia La Pastora, con la parroquia Sur. ¿Por qué? Porque una está bien al norte y la otra está bien al oeste. O con el Valle que está bien al sur, o Santa Rosalía. Tiene que haber continuidad. ¿Ok? Continuidad. Y la continuidad significa que no existan barreras naturales que impidan la conformación de esta circunscripción. Por ejemplo, yo no puedo conformar circunscripción nunca entre Caracas y el estado de La Guaira. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que hay una barrera natural. ¿Cuál es la barrera natural que impide que conforme esa circunscripción? Nada más y nada menos que el Guarrera Rapano o el Ávila. ¿Ok? Sin embargo, son casos muy extremos, pero hay que respetar básicamente la continuidad, que esté parroquia municipio uno al lado del otro, y que no existan barreras que impidan pues que se conforme esta circunscripción. El segundo criterio metodológico es que para la elección de cargos municipales y demás cuerpos de elección popular, la circunscripción electoral estará conformada por parroquias o agrupaciones de estas. A nivel para elegir diputados a la Asamblea Nacional o diputados a los consejos legislativos, yo puedo unir municipio con municipio o parroquia con parroquia o municipio con parroquia. Pero en el caso del municipio, ya como tal, para elegir concejales, puedo unir parroquia, pues. Puedo unir parroquia con parroquia. En el caso del distrito capital, de nuestra entidad municipio Libertador, voy a unir municipios siguiendo ciertos criterios que vamos a ver más adelante. El otro aspecto muy importante es el de aparte de los numerales anteriores, para conformar circunscripciones electorales. En Venezuela todavía la palabra comuna existe, pero desde el punto de vista político territorial todavía no se ha desarrollado. Pero sin embargo, para conformar circunscripciones electorales, ya lo vamos a ver en el ejemplo de Miranda, es importante considerar la dinámica política, la relación económica, social y cultural de los diferentes espacios que se vayan a unir para conformar la circunscripción. ¿Capta la idea? O sea, la realidad, ya vamos a ver con Miranda que esté clarito, la realidad de municipios capitalinos como Chacao, Baruta y El Latillo
La realidad social y económica son normalmente distintas con la del 23 de enero, ¿cierto? Son realidades y dinámicas sociales, hasta culturales, de los espacios. Y eso implica que yo puedo unir Katia o la parroquia Azúcar con el 23 de enero. Primero hay continuidad, pero también hay una relación de tipo social y de tipo económico. ¿En qué está la idea? Entonces, cuando nosotros hemos conformado circunscripciones, que se hizo cuando existía el Distrito Metropolitano de Caracas, de una parroquia del Distrito Capital con los municipios Chacao, El Baruta y El Gatillo, que fue la parroquia donde está la Florida. ¿Okay? La conformación social, cultural, económica de esta parroquia de la Florida, ¿verdad? Concuerda con estos municipios. Son municipios, de una determinada clase social, con un comportamiento social y cultural distinto. ¿Ok? Entonces eso es importante. Este cuarto criterio metodológico es importante porque ya vimos la parte geográfica, ahora vamos a entrar a la parte numérica. O sea, la conformación de circunscripciones electorales combina lo geográfico, que es continuidad y continuidad, aspectos sociales como los que están plasmados aquí, pero ahora vamos a ver el aspecto numérico. ¿Ok? Son los dos grandes aspectos, un aspecto geográfico y un aspecto numérico sumado por al aspecto social, que no es tan relevante. El geográfico y el numérico sí. Para la conformación de las circunscripciones electorales se determinará un índice poblacional. Y ahí estamos trabajando con números, estamos trabajando con números de la población. A tal fin se establecerá la población general de los estados, distrito capital, municipio, ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la ley. Dicha población general se dividirá entre el número de cargos a elegir nominalmente, y de las cifras resultantes se saldrá un índice de población correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay elecciones para cuerpo deliberante, quizás esta no es tan importante, sino nosotros en la infraestructura electoral le solicitamos al INE la población para las elecciones legislativas, en este caso la solicita el presidente formalmente ante el Instituto Nacional de Estadística. Ellos nos suministran la estimación de la población general del país, o sea, cuántos venezolanos somos, según las estimaciones que ellos hacen, al último día del mes en que se celebren las elecciones, a nivel de estado, a nivel de municipio y a nivel de parroquia. ¿Por qué objeto? Porque el objeto es que va a servirnos de insumo para conformar las circunscripciones electorales. ¿Ok? Eso es un valor agregado para los eventos electorales de cuerpo deliberante, donde el Instituto Nacional de Estadística le da al Consejo de manera formal, y de hecho esta proyección o estimación de población tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional para que tenga efecto legal, para yo poder conformar las circunscripciones electorales. Porque el INE es un instituto adscrito al Ministerio de Economía o de Planificación, mejor dicho, en la cual tiene su autonomía. Pero quien refrende esos datos numéricos tiene que ser la máxima instancia del poder legislativo, como la Asamblea Nacional, para que pueda tener legalidad y nosotros poder conformar las circunscripciones electorales que tienen un efecto legal, político y administrativo. Porque vamos a elegir cargos de representación popular, diputados, legisladores y concejales. Entonces, tenemos dos aspectos numéricos aquí: el de la población, la estimación de la población general, y cuántos cargos nominales vamos a elegir. Tenemos que tener presente y saber eso. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. La estimación de población general y cuántos cargos nominales vamos a elegir para poder conformar las circunscripciones electorales para los cargos nominales. Y el último numeral del artículo 29 de la ley me dice que a los fines de que en cada estado, distrito o municipio los cargos nominales a elegir se corresponden con los índices poblacionales establecidos para la conformación de las circunscripciones electorales. Bueno, pues se podrán agrupar municipios, parroquias, municipio, parroquia con parroquia,
continuas y contiguas hasta alcanzar el correspondiente o múltiplo de ese índice poblacional. Eso lo vamos a entender cuando veamos ya el ejemplo. Pero lo importante es que ustedes sepan que existen criterios que están plasmados en la Ley Orgánica del Sufragio, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual me determina cómo se van a conformar las circunscripciones electorales. Las circunscripciones electorales, cuando se están conformadas, generan mucho ruido, porque de una u otra manera, bueno, los partidos, las organizaciones políticas están pendientes de cuáles son los municipios o parroquias según su alcance político tienen. Entonces eso genera ruido y genera para el momento, por eso que eso se hace en laboratorio prácticamente cerrado, en donde solamente las autoridades al principio sean las que la conocen, y bueno, ya después que la divulguen, ya eso es información universal. Mientras tanto, es una información que se maneja porque se presta a muchas cuestiones de índole político electoral. Entonces, vamos a ver rápidamente la llamada tipo o la llamada tipología de circunscripciones electorales, que ya prácticamente la hemos venido viendo. Solamente vamos a hacerlo de manera referencial para ganar tiempo. Entonces le ponemos zoom. Entonces fíjense, para presidente de la República tenemos una circunscripción única llamada nacional, que es Venezuela. Diputados y diputadas elistas de la Asamblea Nacional, también tenemos una circunscripción única estatal, porque todas las organizaciones políticas postulan una lista, pero del Estado. ¿Ok? Vamos a elegir los diputados a la Asamblea o los diputados al Consejo Legislativo del Estado tal, en este caso el Estado de Guayana. ¿Ok? La circunscripción electoral es el Estado. Diputados y diputados nominales a la Asamblea Nacional, circunscripción conformada por municipios de la entidad. Tenemos un Estado, ¿verdad?, en donde existen los diferentes municipios, pero me dice que puedo conformarlo con municipios o parroquias, y aquí está en este caso conformada por un municipio. ¿Ok? Diputados por la representación nacional, las tres llamadas, las tres regiones que nosotros vimos ayer: la región occidental, conformada por Zulia, Megué y Trujillo; la del sur, conformada por Apure y Amazonas; y la del oriente, conformada por los 5 estados orientales: Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Bolívar y del Tamacú. ¿Ok? La de gobernador, volvimos a colocar el estado Guárico. La de los consejos legislativos, igual para el voto lista de los consejos legislativos, el mismo estado. Los legisladores, bueno, se puso el ejemplo, ¿verdad?, de una circunscripción conformada por municipios, todo eso. El caso de las legisladoras o legisladoras por la representación indígena del Consejo Legislativo también es a nivel de la entidad. En este caso es el Estado Bolívar. El alcalde, bueno, cuando existía el alcalde del distrito metropolitano, el alcalde del distrito de Alto Apure, todo lo que es el municipio de Alto Apure. O sea, lo que yo quiero que ustedes vean aquí es que existen múltiples circunscripciones electorales según el cargo a elegir. Eso es lo que yo quiero que quede aquí. O sea, nadie puede decir que la circunscripción electoral para elegir un diputado a la Asamblea Nacional en el estado de Sucre es la misma para elegir a un diputado al Consejo Legislativo o un diputado al Consejo Municipal. Las circunscripciones electorales varían, y es lo que quiero que quede aquí, según el cargo que vayamos a elegir. ¿Estamos claros? Ellas varían. De repente puede coincidir una circunscripción electoral de diputado a la Asamblea con diputado al Consejo Legislativo, porque son conformadas con municipios o parroquias o combinación de esto, pero nunca igual a la de concejales. ¿Ok? Entonces, para cada modalidad de elección, bien sea diputado a la Asamblea, diputado al Consejo Legislativo o concejales, las circunscripciones electorales o la conformación de las circunscripciones electorales va a variar. Eso es lo que yo quise plasmar con la tipología. Entonces, fíjense, vamos a entrar ahorita con un ejemplo de cómo se conforma una circunscripción electoral.
Tomamos dos ejemplos, uno de los consejos legislativos y uno de los consejos municipales. Tenemos entonces que la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en el artículo 12, me dice hasta cuántos cargos voy a elegir según los rangos poblacionales. Eso está plasmado en la LOPRE. ¿Ok? Muy distinto a la de cómo se calculan los cargos para la Asamblea Nacional. Vamos a hacerlo con lo más sencillo por razones de tiempo, pero a la larga tiene el mismo efecto de cómo se conforman disposiciones electorales para los consejos legislativos y consejos municipales. Entonces la ley me da rangos poblacionales, que va de 7 a 15 cargos que se eligen en los diferentes estados. Por ejemplo, el estado Apure elige el menor, que son 7, pero el estado Zulia elige el mayor, que son 15. ¿Okay? ¿Y cómo se determina eso? Por la estimación de población que me da el INE. Como ya le dije hace un momento, el INE me da la estimación de población a nivel de estado, a nivel de municipio y a nivel de parroquia. Yo, para calcular, lo primero que hago, el número de cargos a elegir para una determinada entidad, consejo legislativo, para un determinado municipio, yo tengo que tomar como referencia la estimación de población del Instituto Nacional de Estadística. Si un estado tiene menos de 700.000, bueno, va a elegir 100. Pero si un estado tiene 800.000, bueno, va a elegir 9, porque está en este rango. Y así sucesivamente para no detenerse. ¿Ok? ¿Captan la idea? Dale, pues. Entonces tenemos el estado Miranda. Esta fue el ejemplo que se realizó para las elecciones regionales del año 2021. Tenemos el estado Miranda. ¿Ok? Distribuciones electorales para diputados o diputadas al Consejo Legislativo Estatal. Tenemos que este estado elige 15, un estado grande, un estado que pasa de tener más de 2 millones de habitantes, el estado Miranda. ¿Qué es lo primero que yo hago? Bueno, aplico lo que está en la norma. Antes era, ¿se recuerda lo que dije ayer? Si eran más de 10, ¿cuántos se elegían por la vía lista? ¿Se acuerdan? 3, y el resto nominal. Pero como la norma cambió, o se hizo una norma supletoria especial para el evento del 2021, entonces le cambia. Entonces, ¿qué hacemos? A estos 15 legisladores que me determina la ley, el artículo 12, le vamos a sacar el 60% lista y el 40% nominal. Es la primera operación matemática que debemos hacer para saber cuántos cargos vamos a elegir por cada modalidad. Entonces, el 60% de 15 son 9, que son los cargos listas, que son los que están en la tarjeta, que no se ven los nombres, y van a ser el 40% de 15, que son 6, a los cuales le vamos a conformar la circunscripción electoral. ¿Ok? Ya la circunscripción electoral de los cargos listas existe, que es el Estado. O sea, los partidos políticos X y Z van a postular su terna de candidatos por el Estado. Estado Miranda, Estado Sucre, Estado La Guaira, etc. ¿Ok? Esos 9 van a estar inmersos en ese color de partido, en esos símbolos del partido. Ahora lo que vamos a hacer, como la propia ley, en su artículo 8 dice que vamos a elegir también por la modalidad nominal. La modalidad nominal me indica que debo crearle circunscripciones electorales artificiales para que los electores que estén dentro de ese ámbito territorial emitan los votos por este o esos candidatos. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo se van a comprobar las circunscripciones de esos 6 cargos? Como lo vimos en la norma. A la estimación, no, sube los momenticos a la parte numérica. Esos 6 cargos, tenemos la estimación de la población que nos elige al último día de celebrarse la elección, que son de 3.208.636 habitantes. Ojo, aquí se habla de habitantes más no de electores. Habitantes, una cosa es la población general, estimación de población general, y otra cosa es la población electoral. Aquí trabajamos con estimación de población general. ¿Por qué? Porque los diputados van a representar a un pueblo, no van a representar a más los electores. Los electores son los que tienen más de 18 años.
pero pueblos somos todos, de 0 años hasta N años. ¿Ok? Entonces, esta población la vamos a dividir entre el número de cargos nominales, y es lo que me dice, o me decía la norma, que me va a dar un índice poblacional, una simple operación matemática de división. Los 3.208.636 entre 6 me da 534. Y esos 534.773 habitantes, ese índice poblacional, me va a servir para, como su propia palabra me indica, como índice para yo ir conformando circunscripciones a esos 6 cargos. ¿Estamos claros? Va cantando la cabeza, esto es matemática, a veces a la gente se le hace discursos, pero esto es matemática primaria, o sea, básica, pues es una simple división. ¿Ok? Entonces, este va a ser mi índice que me va a servir de referencia. Entonces, fíjense, aquí están las circunscripciones electorales que vamos a conformar, ya baja la tabla. Entonces tenemos esta operación matemática que les acabo de decir, 3.908, 63636, que me da los 534.773. Entonces, fíjense, el estado Miranda es uno de los estados más sui generis y más fácil para conformar circunscripciones. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad numérica, tenemos una realidad poblacional y tenemos una realidad de cultura y de idiosincrasia social, económica, de relación entre esos municipios. Y otra metodología, sube el mapa, un momentito, y otra metodología que no está plasmada en la ley, que nosotros la llevamos a cabo en nuestra oficina, es que las circunscripciones electorales generalmente las vamos armando de oeste a este, siguiendo las aguas del reloj. Eso no está en la ley, es una metodología que nosotros hemos implementado y que ha sido respetada por las autoridades, específicamente quien nos dio un aval y que nos dio todo el apoyo fue utilizar Lucera en cuanto a lo que fue la conformación de circunscripciones electorales, ¿verdad? En los años que ella permaneció como presidenta, que aparte de los que están en la ley, están los que nosotros también llevamos, que es partiendo del oeste hacia el este y siguiendo las agujas del reloj. ¿Estamos claros? Ok, entonces partiendo de este criterio, tenemos los municipios que están más hacia el oeste, que tienen una relación funcional, social, económica y cultural, como son los llamados municipios de los Altos Miragüinos, que es Guaycaipuro, Los Teques, que es Los Alias, San Antonio de los Altos, y que es Carrizal, San Diego, Carrizal, etc. Todos estos municipios que tienen una determinada cultura, etcétera, ¿verdad? Se le coloca la población que nos suministra el INE. Guaycaipuro tiene 287.634 habitantes, Los Alias tiene esta cantidad y Carrizal tiene esta cantidad. ¿Qué hacemos? Lo sumamos y lo dividimos entre este índice poblacional que nos dio al principio de 534.773. Una simple división matemática de tercer grado, en donde al dividir eso nos da 0,79. Al tener 0,79, matemática de tercer grado, cuando un número entero está acompañado de los decimales superior a 50, ¿qué se hace? Se eleva al inmediato superior, que es 1. ¿Ok? 1. Entonces, nos da 0,79, por lo tanto, esta primera circunscripción electoral va a elegir un cargo, va a elegir un diputado. ¿Estamos claros? Otro criterio que no está en la ley, que también lo hemos llevado nosotros, es tratar de que cada circunscripción electoral, por racionalidad del elector, que exista una relación funcional entre el elector elegido, que generalmente elija un solo cargo. Porque es más fácil para un elector conocer el nombre del candidato por el partido X, del partido Y, del partido Z, que conocer más de uno. Más sin embargo, lo vamos a ver como ejemplo, hay circunscripciones electorales donde lamentablemente tienen que ser plurinominales, como vemos hace rato en la teoría. ¿Estamos claros?
pero siempre tratamos de que sean uninominales, por supuesto respetando el índice matemático y el aspecto geográfico, que es la continuidad y la contigüidad. Seguimos con las agujas del reloj y vamos a conformar la otra circunscripción electoral, la segunda circunscripción electoral, que está conformada por los municipios y parroquias capitalinos del Estado Miranda. ¿Okay? ¿Cuáles son los municipios capitalinos del Estado Miranda? Chacao, Baruta, El Latillo y el municipio Sucre. Son 4 municipios. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? La parroquia Sucre sola conforma una sola circunscripción, pero la ley me dice que yo puedo conformar circunscripciones electorales entre municipios y parroquias. Entonces, ¿qué hago yo? Para respetar y tratar de que se elija un solo cargo, les traigo una de las 5 parroquias del municipio Sucre y la coloco como los municipios Chacao, Baruta y El Latillo, que es la parroquia de Leoncio Martínez. Leoncio Martínez es toda esta parte del Marqués, donde finaliza Chacao, hasta llegar no me acuerdo, a Altamira, Los Palos Grandes, todas estas zonas. Y que ustedes, aparte de que es una parroquia que se respeta, también cumple con las relaciones funcionales, bueno, porque son sectores de clase media. ¿Ok? Se respeta la parroquia de Leoncio Martínez en esta zona porque se conjuga con estos municipios. ¿Ok? Entonces, igualito se le coloca las diferentes estimaciones de población, se divide entre el índice poblacional, eso me da 0,93 y me da 1. Es decir, que en esta circunscripción vamos a elegir también un cargo. Seguimos las agujas del reloj y vamos ahora solamente, imagínense ustedes, el Estado de Miranda tiene más población que muchos estados del país. Pero les trajimos la parroquia de Leoncio Martínez, digamos, las parroquias propias del municipio Sucre, la Dolorita, Petare, Caucahuita y Fila de Mariche. Aquí están las diferentes poblaciones. Fíjense ustedes que solamente la parroquia Petare concentra más de la mitad de la población de ese municipio. ¿Ok? Entonces, sumamos, dividimos entre el índice poblacional y nos da 1,15. Fíjense cómo viene elevándose el índice poblacional. ¿Por qué? Porque vamos de municipios menos densos poblacionalmente a los más densos poblacionalmente. ¿Ok? Y ya estamos en el mero corazón del Estado Miranda, donde hay la mayor concentración de población, que es nada más y nada menos que el municipio Sucre del Estado Miranda. Entonces ven cómo va aumentando hasta aquí el índice, más sin embargo seguimos eligiendo un solo cargo. ¿Ok? Siguiendo las agujas del reloj, nos desplazamos hacia el oriente del Estado Miranda, en donde vamos a unir o conformar una circunscripción electoral con los municipios de la zona de Barlovento, partiendo del municipio Plaza, que es Guarena, y Zamora, que es Guatira. A veces se separan porque tienen una realidad social, económica distinta al resto, pero también a veces se unen porque va en la vía. O sea, cuando uno sale de Caracas, que lo primero se encuentra Guarena, y después Guatire, y después Higuerote, y después Caucagua, y así sucesivamente hasta llegar a la frontera con el Estado Zulia. ¿Ok? Sabroso todo está bien. ¿Verdad? Entonces, unimos todos los municipios del oriente del Estado Miranda, igualito hacemos eso, población, sumamos, dividimos entre el índice poblacional y nos da 1,45. Ven como aumentando, más sin embargo no alcanzamos sino para elegir uno. Entonces en total allí tenemos los 6 cargos nominales a elegir. ¿Van captando la idea? Sí. Si lo que nos interesa es que, bueno, o sea, aquí tenemos estos que están acá hasta el último municipio del oriente. Nos quedó una parte del Estado Miranda, que es la que queda hacia el occidente, siguiendo las agujas del reloj, metiendo, porque Miranda es como un cangrejo, porque va y llega hasta la parte interna, que son los municipios de los valles del Tuy. ¿Ok?
Urdaneta, Tobarroja Charayave, Simón Bolívar Llave, Landete Ocumare, Urdaneta no recuerdo, Santa Teresa, Paz Castillo, Independencia. Son los 6 municipios del municipio del estado Miranda. Fíjense ustedes cómo ha aumentado el índice poblacional, igualito colocamos la estimación de población del INE, hacemos la sumatoria, pero tenemos que completar los 6 cargos. Como nos da más de 1,5, lo llevamos al entero superior, que son 2. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los 6 cargos que nos pidieron que conformáramos circunscripciones electorales. ¿Está claro? Nosotros de repente, podemos dividir los valles del Tuy, pero ¿qué pasa? Puede salir uno y puede salir otro, pero vamos a elegir entonces 7 cargos. Y a nosotros nos dijeron claramente que íbamos a elegir eran 6 cargos nominales. ¿Estamos claros? Captaron la idea de grandes rasgos. Yo sé que esto es laborioso, o sea, generalmente son circunscripciones electorales, la trabajamos entre un grupo multidisciplinario de la oficina, un geógrafo, un politólogo, o hasta un estadístico, y se hace fácil, pues. O sea, no es fácil trabajar con circunscripciones electorales de las hasta las 30.000 y pico circunscripciones electorales de concejales, no es fácil, pues. O sea, tiene que existir personas profesionales de las áreas que conjuguen lo matemático con la interpretación de la norma y con la geografía venezolana. ¿Se entendió? Sí. Por lo menos se entendió a grandes rasgos. Sí. Vamos a ver un ejemplo de concejales rápidamente para cerrar el tema de circunscripciones electorales. Tenemos el estado Guárico, Cojedes. Vamos a trabajar con ¿qué municipio? Con el municipio Infante. Fíjense ustedes. Lo tomo como ejemplo porque en nuestra división político-territorial muchas veces los municipios no pueden dividirse porque no tienen parroquia. Por ejemplo, tenemos el caso del Latillo, de Chacao, que no tienen parroquia. La parroquia de Chacao es el mismo municipio de Latillo, y la parroquia el municipio de Chacao es el mismo municipio de Chacao, y la parroquia de Latillo es el municipio de Latillo. No se pueden dividir, ya lo vamos a ver ahorita. En el caso de el municipio Infante, que es Valle de la Pascua, la capital, solamente tiene 2 municipios. Pero fíjense ustedes, 2 parroquias. Fíjense ustedes, si nosotros que dividimos entre la población general, entre 4, que nos da este índice poblacional, nosotros no podemos dividir 5.000 entre 36.000, porque nos va a dar menos de 0. Entonces, ¿qué necesariamente tenemos que hacer? Unir el más pequeñito con la más grande. Porque solamente la parroquia Valle de la Pascua tiene 149.027 habitantes. ¿Captan la idea? A diferencia de Miranda, y vamos a ver el caso del Latillo de Chacao, a nosotros no nos gusta. ¿Por qué? Porque han elegido 4. O sea, el elector se va a enfrentar a 4 nombres. O sea, es diferente a un solo nombre, a 4 por partido. O sea, el partido, ustedes lo ven en la máquina, tiene el voto lista, pero tiene 4 nombres. ¿Ok? Tiene 4 nombres. No es lo mismo que tenga uno, porque vota por el partido y vota por Pedro Pérez, que es uno solo, en el caso de Miranda. Pero aquí va a tener el voto lista y 4 nombres. ¿Estamos claros? Entonces, pero lamentablemente no se puede hacer más nada, porque existe una parroquia muy pequeña, que es Espino, y una parroquia muy grande, que es Valle de la Paz. Y no puedo yo dividir 5.000 entre 38 porque me va a dar menos de 0. Entonces, y se tomó solamente Valle de la Paz como la ley de los 4, entonces dejo fuera Espino. Búscate Chacao y Latillo. Bajando, creo que están. No, este es puro Guárico. Bueno, búscate grandes. Ortiz tiene uno solo. Ortiz, uno que tenga uno solo para que vean la diferencia, pues. Disculpe la pregunta. Sí. No, tranquilo. La idea es que esas parroquias son continuas y contiguas. Claro.
Si nada más tener 2 parroquias, olvídate que están continuas porque son 2 nada más. Son 2. O sea, no hay otra más. Sí, se está mirando. Ajá, búscate el latillo o chacal, para que veamos la diferencia. En donde ahí no se puede hacer nada, si se eligen 4, son 4, pues porque no se puede dividir porque no tiene. Aquí tenemos Chacao. Desde Chacao no tiene parroquias. Si yo voy a dividir 68.985 entre 3 de este índice, yo no puedo, pudiera crear, pero la división político-territorial de ese municipio no me lo permite. Por lo tanto, eligen 3 de 1. ¿Está claro? Es decir, para conformarse en comisiones electorales, para que quede claro, para los cargos de legisladores o los cargos de diputados de la Asamblea Nacional, sí se pueden crear muchos cargos uninominales. Es decir, que el elector tenga su voto lista y tenga un solo voto para el cargo nominal. Pero cuando vamos a concejales, se hace más difícil. ¿Por qué? Porque la densidad poblacional en Venezuela, la misma conformación geográfica, es muy heterogénea. ¿Ok? Entonces tenemos, fíjense ustedes, el caso del municipio de Sucre, en donde más del 50% de la población está concentrada en Petare. ¿Ok? En el mismo distrito capital, ¿dónde se concentra la mayor población del distrito capital? En la parroquia Sucre. Y después le siguen otras parroquias, pero la Sucre es la mayor. Y así en el municipio Iribarren del estado Lara, que es Barquisimeto, igual sucede. Y en el municipio Maracaibo del estado Sur, igual. Y en el municipio Carolina de Bolívar es igual. O sea, existen muchos macromunicipios, y dentro de esos mismos macromunicipios existen muchas macroparroquias que concentran o tienen una alta densidad poblacional que no me permiten crear circunscripciones electorales porque su densidad poblacional es muy alta. ¿Capta la idea? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta de circunscripciones? Si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer, ya finalizado esta primera parte, háganlo ahorita. Por favor, nadie, todos entendieron. Entonces vamos a los actos de totalizar, adjudicar y proclamar. Fíjense, en un proceso electoral, aparte del proceso de postulaciones y todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, existen 3 actos que son muy importantes, que quizás, como la modernidad a partir del 2004 con el voto automatizado, ya quizás no tenga tanto impacto a nivel de medios. Solamente lo que ha tenido impacto a nivel de medios es la toma que hacen las cámaras a la baranda. Bueno, pues se la hacían, ya para el evento del 2020 no se la hacían. Pero ustedes podían ver en los medios de comunicación, se van a dar los resultados del presidente de la República, o se van a dar los resultados de los diputados de la Asamblea, la baranda. De repente aparecía parado yo, si me paraba, o cualquiera de los funcionarios que de repente salíamos a hablar ahí, salían, coño, te vi. O sea, allá del Zulia, sí, estamos esperando la localización. Pero tiene un alto impacto desde el punto de vista ya del conocimiento, como lo vamos a ver el 28 de julio en la noche, no sé si con la baranda o sin la baranda, como las cosas han cambiado, bueno, a lo mejor no está la baranda, pero que ya no tiene tanta relevancia comunicacional como es el acto de votación. O sea, en el acto de votación aparece la gente de Anois dando sus talleres de miembro de mesa, ¿verdad? Aparecen unas personas por ahí dictando esos talleres y es lo que tiene impacto comunicacional, van a los medios, etc. Pero la totalización, la ubicación y la programación no. ¿Por qué? Porque ya ese es un proceso que es evidentemente automatizado, que no tiene tanta relevancia, sino se da como lo vivimos el año pasado con el referéndum, se da el momento del resultado y ya. O sea, no tiene tanta vocifería comunicacional. Pero que son los actos que determinan quién gana y quién pierde, quienes van a ocupar los diferentes cargos. ¿Ok?
Entonces, fíjense ustedes, tenemos estos tres actos, que es la de la totalización, la adjudicación y la proclamación. ¿Qué es totalizar? Sumar votos. Eso es totalizar, sumar votos. Si en el caso del presidente de la República, el sistema automatizado de totalización suma los votos que emitieron los electores de la circunscripción nacional, para gobernadores del estado y para los alcaldes del municipio. Para los diputados de la asamblea, si es lista, como ya lo vimos, el estado, si son concejales de lista, el municipio, pero si son diputados nominales, la totalización será en base a la circunscripción, ¿ok? Que se determinó para la elección. Si es para consejos legislativos igual, y si es para consejos municipales igual, ¿ok? Son las circunscripciones artificiales, como ya le dije al principio, que se toman como referencia para totalizar, adjudicar y proclamar. Entonces, en el reglamento de la LOPRE me da una definición parecida a esta, que dice que consiste en la sumatoria de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos o organizaciones con fines políticos en la circunscripción electoral por la cual fue postulado por la modalidad de elección, lista o nominal, que ya la acabamos de decir. Lista, Asamblea Nacional, Estado. A lista, Consejo Legislativo, Estado, Consejo Municipal, Municipio. Presidente de la República, Venezuela entera, gobernadores, Estado, concejales, municipios. ¿Estamos claros? Sumatoria, es sumar. El sistema automatizado, cuando las máquinas empiecen a transmitir, lo que hay es en nanosegundos, lo que va a hacer es sumar, según la circunscripción electoral, según el cargo y según la modalidad de elección. ¿Estamos claros? Eso que está ahí, esa caja negra que nadie la ve, que solamente ve salir unos muchachos en braga, ¿verdad? En bragas anaranjadas, grises, y lo vemos salir hacia el área de administración. Ellos están allí en primera instancia a partir de las 4 o 6 de la tarde, cuando cierra el proceso, es con el acto de transmisión, y luego viene el acto de la totalización. Pero que eso no lo hace el hombre, sino lo hace la máquina, lo hace el sistema a través de los macrocomputadores. ¿Ok? Esto antes se hacía manualmente. Cuando yo entré aquí en el año 88, ¿verdad? Nosotros recibíamos las actas, por ejemplo, para el caso del presidente de la República, está Alzheimer, Plaza Caracas. Bueno, por esa rampa subían los militares de la escuela militar, trayendo desde cada una de las mesas, por supuesto eran 9.000 mesas, no son las 15.000 que hay ahorita, o eran menos, cada uno con su sobrecito, y llegaban a esta área donde se llamaba Cartanal, esta área de allá atrás donde está administración y tal, ahí llegaban, se disponían mesas, y ahí habíamos funcionarios dispuestos por cada estado, por ejemplo en el caso del presidente de la República, a recibir esos sobres, a contactar que en esos sobres viniera el cuaderno de votación, viniera el acta de escrutinio y los demás instrumentos electorales. O sea, por supuesto, nosotros estábamos debidamente acreditados por la autoridad del Consejo, y esas actas las llevaban los militares de esa área de Cartanal al área que se llamaba eminentemente informática, que es donde está ahorita la vicepresidencia y la área de informática, y ahí hay unos computadores inmensos, manualmente se transcribían esos datos. ¿Ok? A partir del año 2004 todo cambió para mejor, por supuesto. Es donde de la propia máquina, a través de las antenas satelitales o a través de internet, de CanTV o Movilnet, se transmiten los votos, ahí los ve, eso está encapsulado, que llegan directamente al CNT1, que es el Centro Nacional de Totalización 1, que funciona aquí en Plaza Caracas, y a su vez llega al CNT2, que está en Plaza Venezuela, Centro Nacional de Totalización 2, y llegan simultáneamente. ¿Ok? Y lo decía el vicepresidente en la reunión que sostuvimos el lunes, que ¿por qué existen dos CNT? Porque nosotros, me pareció muy bien, muy válido el ejemplo que puso, nosotros no somos un banco el día de las elecciones que no podemos permitir que se caiga el sistema. A un banco, ustedes más de una vez han visto o han vivido que se cayó el sistema, cuando no tenemos bancos por 2 horas, 3 horas. Pero el CNE no se puede hacer uno. Imagínense ustedes el zafarrancho que se llamaría que al CNE se le caiga el sistema. 2 de la madrugada del 29.
incertidumbre total, ¿no? Se cayó el uno para lado, tipo Gile, la que la primera pasa, la segunda la repasa. O sea, se le cae el uno, vamos al 2. Oye, esperamos que no se caiga el 2 también. Pero no, o sea, generalmente, gracias a Dios, desde el 2004 hasta ahora, el CNP1 se ha comportado finalmente, porque de hecho se ha modernizado, tenemos máquinas más modernas, etcétera, y los resultados se van transmitiendo desde las máquinas a través de los medios de transmisión y llegan allí. Entonces allí lo primero que se hace en esas máquinas es totalizar. Claro, esto ha traído ciertas consecuencias a nivel de los, por ejemplo, el caso del presidente de la República no hay problema porque se totaliza aquí mismo y se adjudica. La cuestión está a nivel de las juntas municipales o regionales, que según lo que está en la norma, ellas son las que tienen que totalizar, adjudicar y proclamar. Pero eso se hace aquí, ellas lo único que hacen es emitir o mandar a imprimir los boletines, las actas, etcétera, y lo que hacen es leer los resultados. Pero realmente la totalización de todos los cargos lo hacemos aquí en los CNT. ¿Estamos claros? Sí. Claro, la ley dice que para los cargos de presidente de la República y los diputados a la representación indígena o cuando existían los órganos internacionales, la competencia era del Consejo Nacional Electoral. La de los gobernadores y legisladores, las juntas regionales electorales, y los alcaldes y concejales, las juntas municipales electorales. Antes lo hacían que en las propias, así como nosotros aquí recibimos presidente de la República en el año 89, las juntas que llamaban juntas principales, no se llamaban regionales, sino unas juntas principales electorales, recibían allá las actas y las contabilizaban y cada junta era autónoma. ¿Ok? Entonces ahora no. ¿Qué es el acto de adjudicación? Es la propia conversión que vimos en el concepto del sistema electoral, es la conversión cuantitativa de votos en cargos, de lo cuantitativo a lo cualitativo. Cuantitativo, votos emitidos por los electores; cualitativo, cargos, presidente de la República, gobernadores, alcaldes o diputados a la Asamblea Nacional. Conversión de votos. ¿Ok? Esos votos por el sistema nominal para presidente es fácil hacerlo, ya lo vamos a explicar. Es fácil hacerlo. La cuestión se complica un poco la administración para cuerpos deliberantes a través del sistema de representación proporcional, que lo vamos a ver en el. Y por supuesto, la proclamación es el acto en el cual, a través de un acta y a través de una credencial, se proclama a los candidatos que obtuvieron las mayores votaciones o los mayores cocientes. ¿Estamos claros? Ok, entonces vamos al flujograma. Este programa me indica cómo va el proceso de totalización de manera literal, pero que se hace en las máquinas. Aquí tenemos a nivel de máquina de votación, los electores emiten los votos por candidatos o organizaciones con fines políticos, bien sea por la modalidad lista o la nominal por circunscripción electoral. Entonces viene la totalización. ¿Qué es la totalización? Bueno, la sumatoria de votos reflejada en las actas de escrutinio. ¿Ok? La sumatoria se hace a nivel de circunscripción electoral. O sea, el sistema automatizado de totalización está montado, está diseñado para que me totalice a nivel de los cargos. Tenemos ahorita el actual, que es el presidente, pero tenemos el de gobernador y el alcalde, sus circunscripciones naturales, tenemos los cuerpos deliberantes, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, lista y los nominales por circunscripción electoral, la legisladora o legisladora de los consejos legislativos estatales, igualmente listas y nominales por circunscripción, y los concejales y concejalas igualitos por lista y circunscripción electoral. ¿Va acá aquí? Por eso es que se dice que la circunscripción electoral es según el ámbito geográfico que sirve de plataforma para la elección de votos de los electores hacia los candidatos o candidatas. ¿Ok? Que son estos que ustedes ven aquí. Todos los cargos están aquí.
plasmado en el sistema. Luego viene el segundo acto, ¿verdad? Que es el de adjudicar, que es aquí donde se presenta un poco más la dificultad, que es lo que vamos a ver en el ejercicio. Facilito para nominar, facilito. Los votos se suman o se totalizan y se adjudica al más votado, como lo vemos en mayoría relativa o mayoría simple. ¿Ok? Conversión cuantitativa de los votos de los electoras y electoras en cargos nominales. Se le asigna al candidato que haya obtenido la mayor votación, mayoría relativa en la circunscripción electoral. ¿Ok? Ese es facilito. Presidente de toda Venezuela, se suma circunscripción nacional, diputados lista, legisladores lista, concejales según la entidad. ¿Ok? Y los nominales por circunscripción, ahí no hay rollo. Luego viene el voto lista, que es el de la representación proporcional que me habla el artículo 8 de la LOPRE. Aquí los votos no van directamente a una elección de cargo. O sea, el voto, la gente votó por el partido X o el partido Y o Z y no me va a determinar nombres de una vez, sino me va conformando, eso lo vamos a entender cuando vamos al ejemplo, nos va conformando los llamados cocientes electorales. ¿Ok? La sumatoria de esos votos en la totalización para el voto lista no te va a adjudicar cargo directamente, sino te va a adjudicar cocientes electorales, números, que ahora vamos a ver. Entonces, conversión cuantitativa de los votos emitidos por los electores en cociente para determinar el número de cargos que va a obtener una determinada organización política. ¿Ok? Aquí sabemos quiénes ganaron, aquí todavía no en la adjudicación. ¿Por qué? Porque ahí se van a conformar cocientes, que lo vamos a ver en el ejemplo, para saber esos cocientes a quienes corresponden según los postulados por lista. Y bueno, la proclamación en la emisión de la credencial a los candidatos ganadores, bien sea nominal o que hayan ganado por la vía lista según el número de cocientes que hayan obtenido. ¿Estamos claros? Díganos. ¿Por qué no puede ser el cargo del tribunal disciplinario? ¿De qué tribunal disciplinario? ¿Ah? ¿De cuál tribunal? Porque cuando se realizan las actas, por lo menos cuando yo certifico las actas, hay algunas que dicen totalización, auditación y proclamación, y abajo dice el tribunal disciplinario. No, eso es el tribunal disciplinario. Sí, hay algunas actas que lo tienen abajo. No. Eso es un sindicato. Ahí sí, es un sindicato, pero a nivel de cargos públicos no. O sea, ahí lo que se coloca abajo en las actas de totalización, auditación y programación son los, bien sea del presidente de la República, los integrantes del Consejo Nacional Electoral. A nivel de juntas regionales, integrantes de la Junta Regional Electoral, y a nivel de municipio, integrantes de la Junta Municipal Electoral, que son los que refrendan el acta. O sea, eso que tú estás diciendo es de los sindicatos, que utilizan mucho nuestro modelo, por eso tu confusión. Ok, seguimos. Entonces vamos a ver los ejercicios de adjudicación, también sencillos, fáciles de entender, porque es una cuestión de matemática, de sumatoria sencilla de primaria. Entonces fíjense, tomamos el ejemplo del estado Táchira, en la cual tiene una determinada población que según el artículo 12 de la ley me va a elegir 13 cargos, ¿okay? El rango inferior a 15 va a elegir 13. Ya vimos que en la ley, en la norma que rigió el evento electoral 2021, 60% por la vía lista y el 40% por la vía nominal. ¿Ok? Aquí tenemos cargo de elegir 13, nominales el 40% 5, lista 8, el 60%. Sobre eso, ahí están los artículos, están los números de cargos a elegir según la modalidad. En las postulaciones, no ahorita, sino para el evento del año que viene o los eventos del año que viene, las organizaciones con fines políticos postulan por las dos modalidades. Por la modalidad nominal a nivel de las circunscripciones, sube eso un momento, y por la modalidad lista a través de las organizaciones con fines políticos. ¿Ok? Sube un momento. Tenemos que las diferentes organizaciones con fines políticos, KM, TIP,
postulan sus candidatos por circunscripciones electorales. Se crearon 5 circunscripciones uninominales porque sí se realizaron las circunscripciones. Entonces, K postuló por la circunscripción 1, 2, 3, 4, 5, M igualmente, P y P. ¿Ok? Y las postulaciones listas, según los artículos que están en la LOPRE. ¿Ok? Sube. Entonces, lo primero que se hace es totalizar los votos de los cargos nominados. Aquí están. En la circunscripción 1 obtuvieron el partido K, obtuvo 7.002, el partido M 36.402, el P 6.034 y el P 536. ¿Quién ganó allí? El que obtuvo la mayor votación, que fue el partido M. ¿Ok? Y así vamos para no detener mucho, para la circunscripción 2, para la circunscripción 3, para la circunscripción 4 y 5. Ahí vemos de manera horizontal o de manera lineal cuáles fueron las organizaciones que obtuvieron las mayores votaciones. ¿Ok? Para no detener mucho, numéricamente aquí ustedes lo pueden ver. ¿Ok? Diferentes organizaciones, por ejemplo, la K obtuvo un solo cargo que ganó la 3, la M obtuvo 3 cargos porque ganó la circunscripción 1, 4 y 5, y la organización T que ganó la circunscripción 2. O sea, ahí están todos los cargos. Y ahora venimos con a quienes le asignan según la postulación, a quienes le asignan esos números de manera directa. ¿Lo van bien? Por ejemplo, búscate la M en la 1, sube que modifica la postulación. En la circunscripción 1, ¿quién fue el que ganó? M. Vamos a buscar la circunscripción E, que será Yuma Áñez y Pastor Toro. Baja. Aquí está, Yuma Áñez y Pastor Toro. Para no detener mucho, pues ya están anotados, se reparten. Eso es facilito. Pero para la adjudicación de cargos a nivel de la representación proporcional, como ya les dije, tenemos que primero ver cuáles fueron los cocientes para saber a quiénes le vamos a adjudicar los cargos. Y se hace un procedimiento que se ha mantenido en Venezuela desde 1947 hasta el presente para la repartición de cargos de la lista. Como ya lo vimos en la teoría del día de ayer, existen las diferentes fórmulas matemáticas que la vimos, la Saint-Laguerre, la Groth, etcétera, pero la que en Venezuela se ha utilizado es la del sistema de Hom, de Victor de Hom. Victor de Hom fue un matemático belga, ¿verdad?, que ideó este sistema electoral de repartición de escaños y que lo ha tomado o lo tomó Alemania como bandera, y que el resto de los países porque es el más proporcional. El sistema de Hom, de Victor de Hom, es el sistema más proporcional. O sea, trata de abrir el abanico lo más posible. Cuando se abre el abanico es que exista una mayor pluralidad. Lo que yo les decía ayer, no desde el punto de vista de funcionario electoral, sino desde el punto de vista de analista político o de estudioso de las ciencias políticas o electorales, es que fíjense ustedes cómo se dio el cambio de donde existía una mayor nominalidad a la existencia de una mayor proporcionalidad. Porque bueno, como lo repito sin ningún plurito, quienes ganan el poder buscan la manera de mantenerse en el poder, que no. O sea, si tú tienes la manera de mantenerte, te mantiene. Ya no funciona el nominal, bueno, vamos con el proporcional. Y por eso se abrió el abanico de la proporcionalidad. ¿Ok? La Asamblea Nacional de 20 o 30 subimos prácticamente a 52. ¿Ok? Y a nivel de Consejo Legislativo y Consejo que eran de 20 o 30 también subimos a 60. ¿Ok? ¿Están viendo la idea? Sí. Dale, pues. Entonces aquí tenemos las postulaciones listas con sus diferentes votos que obtuvieron. El partido K obtuvo 667.722, N obtuvo tantos, P y D, para no detenerme mucho. ¿Ok? Entonces viene lo que se llama la obtención de los cocientes electorales. ¿En qué consiste? En que el total de votos válidos, sube un momento, el total de votos válidos obtenidos por cada organización política, todas las que participen, desde la que saca el mayor número de votos hasta la que saque un voto,
tenemos que dividirlos entre los números naturales consecutivos hasta el número de cargos elegidos. ¿Cuántos cargos vamos a elegir que vimos ahorita? ¿Ah? No, 13 no, por la vía lista. 9. Entonces tenemos que sacar 9 cocientes electorales. ¿Cómo lo sacamos? Por la fórmula matemática sencilla. Vamos dividiendo el total de votos de cada una de las organizaciones entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Hasta 8 era que elegía. Entonces, dividimos 667.722 entre 1, me da esta cantidad, que es la misma, 667.722 entre 2, y así sucesivamente. Y así vamos haciendo con las otras organizaciones políticas. Dividimos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está claro? ¿Van captando? Esto me da la llamada tabla de cocientes. La tabla de cocientes. 2, 4, 6 y 8. ¿Ok? Porque los votos fueron muy parecidos entre las organizaciones políticas, no hubo mucha variedad. Entre 667.722 y 330.066. ¿Okay? Tenemos esa llamada tabla de cocientes. Para saber a qué organizaciones políticas corresponden, nosotros vamos a ordenar los cocientes de mayor a menor. Esos 8 cocientes los vamos a ordenar de mayor a menor en una segunda tabla de cocientes por organización política. Entonces tenemos que el cociente número 1, que fueron 667.722, correspondió a la organización K, la organización política K. El cociente 2, que es el segundo mayor, corresponde en esta cantidad al N, y así sucesivamente hasta obtener los 8 cocientes. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Entonces vamos a ver cuántos cocientes electorales tienen las organizaciones políticas para saber a quiénes le vamos a adjudicar el cargo. ¿Van captando la idea? Yo lo que quiero que capten y que más o menos entiendan la idea, o que la entiendan con la plenitud. Repito, tenemos la tabla de cocientes en primera instancia, donde dividimos los votos válidos de las organizaciones con fines políticos entre los números naturales consecutivos hasta el número de cargos a elegir. Después vamos a una segunda instancia donde vamos a ordenar esos cocientes matemáticos de mayor a menor, y se lo vamos ubicando al partido que le corresponda. ¿Ok? Y luego vamos a una tercera fase para saber cuántos cargos le corresponde a cada organización política sumando los cocientes. ¿Cuántos cocientes tiene K? ¿Cuántos cocientes tiene K en esa tabla? Tiene 2. Entonces vamos a ubicar 2 nombres, ¿ok? Que son los primeros que postularon en la lista: Rosa Campos y Wilson Cabeza. ¿Viste la postulación un momento? A la postulación lista. Aquí está, los 2 primeros, los 2 que encabezaban la lista. Luego viene la organización, creo que M, que también obtuvo 2 cargos. La organización M, que también obtuvo 2 cargos, ¿verdad? Aquí está el segundo cociente y el sexto cociente. Subo. Aquí está M, que son los que están arriba. Subo eso. Subo. A la postulación. A la postulación. M, ¿verdad? Que es Wilson Cabeza y Petra Pichardo. Que así vamos allá haciendo con todo hasta completar el número de cargos. Esta es la última ya para. Vamos a ir actualizando hasta los 8 cargos, por supuesto, esta lista con su respectivo suplente, como lo determina la ley. La ley determina que por cada cargo principal tendrá sus suplentes. ¿Ok? Entonces aquí están, súbete acá, aquí tenemos los cocientes, los cargos que se reparten, ¿verdad? A qué organizaciones con sus respectivos suplentes. ¿Captaron la idea? Esto no es tan difícil, sino lo que hay que tener cuidado a la hora de hacer la división respectiva.
O sea, que si sea por un voto, le corresponde un cociente, y un cociente me determina un cargo. O sea que si yo me equivoco por un voto, puede traer problemas a la hora de hacer la división. Claro, gracias a eso lo hace una máquina, es susceptible a error cero si es posible. Eso me determina cargos, y un cargo es delicado. ¿Okay? Entonces, entendieron lo que es la totalización, la adjudicación y la proclamación de los cargos. Por la modalidad nominal es fácil, es directa. Tantos votos, el que sacó la mayoría es el que gana. Pero por la modalidad lista o de la representación proporcional, hay dos pasos. En primer lugar, esos votos totalizados tienen que conformarme cocientes, y esos cocientes son los que me van a determinar el número de cargos que tiene cada organización política. ¿Estamos claros? Este sistema de la LOPRE es fácil. El que estaba en el 98 sí, porque había que restar nominales a lista, etcétera, era un poquito más complicado. Eso se hizo más expedito para la LOPRE del 2009, y se ha mantenido para los mismos cambios que se unieron en el 2021, se mantuvieron iguales los mismos criterios de adjudicación para el cargo lista. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto de manera rápida concluimos lo que me correspondió en este módulo de sistema electoral venezolano, explicarle estos últimos temas, que es el de circunscripciones electorales y de los actos de totalizar, adjudicar y proclamar. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias. Y bueno, ese es nuestro trabajo que hemos nosotros hecho durante años. Muchachos, buenas tardes.